Bien, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la farmacogenética, que en términos bastante generales, así sencillos, tiene que ver con una cosa que es bastante obvia, bastante básica, pero que no se ha trabajado hasta hace muy poco o muy recientemente. Y es que así como somos diferentes por fuera fenotípicamente, eh, todos nuestros procesos metabólicos internos también son diferentes, no son iguales. Por lo tanto, es más que evidente de que un mismo tipo de medicamento, no les sirva por igual a todos los individuos. ¿Ok? Eso se evidencia más cuando uno ya está tratando una enfermedad de más complejidad. ¿Ok? Eh, y ahí ya uno puede evidenciar que las dosis o las medicaciones o las frecuencias o lo que sea van a tener diferentes efectos en algunos individuos, haciendo de que en un grupo tengan buenas respuestas, en otros no, en otros tengan incluso efectos negativos, etcétera. ¿Ok? Entonces, esta clase es para, en términos generales, eh, resaltar algo que hemos venido viendo en temas de genética, que la genética nos hace muy iguales, diferentes a otras especies, pero también nos hace muy diferentes entre nosotros. ¿Ok? Porque pequeñas variaciones en genes que van a ser funcionales, pero con una pequeña diferencia en su funcionalidad, pueden hacer que la respuesta a elementos del exterior, en este caso vamos a hablar de medicamento en términos generales, tengan una variación importante. ¿Ya? Eh, si nosotros rastreamos en la historia los diferentes tipos eh, eh, perdón, en la historia diferentes tipos eh, de anécdotas referidas a estas diferencias, podemos, por ejemplo, regresar hasta el tema del favismo. ¿Ya? Eh, en el favismo, por ejemplo, un gran matemático, filósofo griego, ¿ya? Eh, sufría de favismo. El favismo se debe a que en las habas y en otras leguminosas está presente algunos metabolitos que pueden tener efectos sobre algunas personas que tienen deficiencias enzimáticas en una enzima que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es de la ruta de la vía de las pentosas. Pero eso es dependiendo de qué alelo tengan. Entonces, si bien hay un montón de personas eh, para las cuales consumir habas o consumir otro tipo de legumbres no representa ningún problema, hay personas a las que sí les puede generar anemia hemolítica y puede generar algunos casos graves incluso por el consumo. ¿No? Entonces aquí ya se mostraba una diferencia entre que algunos individuos podrían manifestar una característica, otros no, desde el punto de vista de respuestas a elementos de exterior, en este caso a un alimento. Eh, los, los primeros ensayos ya interesantes con respecto a las diferencias metabólicas entre individuos, así como hay diferencias en el fenotipo exterior, fueron por allá por la década de 1930, donde un científico, un químico, en un laboratorio estaba trabajando y sintetizó un nuevo producto. Bueno, el caballero se llamaba Arthur Fox, ¿ya? Y sintetizó el compuesto que le llamaron feniltiourea, también o su nombre más correcto ahora es la feniltiocarbamida. ¿Ya? ¿Cuál fue el detalle? Este tipo estaba trabajando en su mesón de laboratorio, estaba trabajando en su mesa, y cuando hizo la mezcla para realizar este compuesto, su colega, uno de sus colegas que estaba un par de mesones más allá, le dijo que por favor llevase eso a la campana de extracción porque tenía muy mal olor. Pero sin embargo, él no sentía ningún mal olor. Y le pareció raro, dijo, es que estaba exagerando. Y después cuando llegaron más gente, notaron de que
Algunas personas eran capaces de detectar ese olor desagradable que consideraban a este compuesto nuevo y otras personas no eran capaces, ¿no? Después se hicieron ensayos como el que se muestra ahí, donde detectaban, bueno, ya con otros compuestos diferentes, sabores, ¿ya? Si se detectaba el sabor o no. Y así empezaron los primeros ensayos en donde se indicaba que dentro de las poblaciones existían individuos con diferentes capacidades de interacción química con los otros seres. Algo que nos parece evidente si consideramos todas las diferencias que hemos estudiado relacionadas con las variaciones genéticas. Pero por algo se empieza. ¿Ya? La, la, farmacogenética, la farmacogenética se estableció unos 30, 40 años después, casi 30 años más o menos, en donde el primer reporte lo hizo Motulsky y documentó que habían diferencias en la respuesta a medicamentos. Así, tomando los ensayos que se habían hecho antes con respecto a la capacidad de detectar algunos compuestos y sus sabores, amargos o no, etcétera, también detectó de que existían diferencias en la respuesta a medicamentos. Fue el primer ensayo que dijo los medicamentos no sirven a todos por igual. ¿Ya? Eh, Después, Vogel en el 59 propuso ya la palabra farmacogenética porque se encontró de que las respuestas farmacológicas a los medicamentos tenían mucho que ver con la parte genética de los individuos. Y después ya se empezó a generar los primeros trabajos y publicaciones en ese sentido hasta lo que se ha llegado a la actualidad. ¿Ya? Entonces, la farmacogenética es una ciencia nueva, es hija de la farmacología y de la genética, y, y, tiene como objetivo principal el optimizar el tratamiento de enfermedades. ¿Okay? Si se tiene claro de que las dosis y el tratamiento en general no son precisos, la idea es ir hacia una terapia que sea individualizada, que cada persona pueda recibir la cantidad correcta de medicamento, eh, porque, porque puede tener problemas si recibe más o menos de la dosis indicada. ¿Ok? Hagámoslo con un ejemplo. ¿Ya? Eh, Imagínense un problema puntual, una persona que tiene algún tipo de enfermedad, ¿ya? Eh, no sé, una infección, por ejemplo, ¿ya? Imaginemos que tiene una persona una infección de hongos, por poner un ejemplo, ¿ya? Una infección de hongos. Existe en en el mercado, existe en disposición todo un arsenal de medicamentos. Ahora, ¿cómo se ha llegado a este tipo de medicamentos? Esencialmente, el modelo ha sido de ensayo y error. ¿Cómo se han generado los medicamentos? Bueno, por tradición, en un montones de culturas en todo el mundo, se utilizan plantas para tratar diferentes tipos de dolencias. Eh, Cada vez es menos frecuente encontrarse, pero sobre todo en las zonas rurales, todavía hay personas que dicen, ah, esa viejita sabe de hierbas, etcétera. Y hay gente que conoce plantas que son para la fiebre, plantas que son para la hinchazón, plantas que son para dolores, etcétera. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ha hecho la ciencia? Ha tomado diferentes plantas de diferentes sitios y les ha extraído los principios activos. Ha separado las moléculas y por ensayo ha ido probando cuáles sirven y cuáles no. Ahora, eso es para determinar si una molécula puede servir como medicamento o no. Pero la dosis, ¿de dónde sale la dosis? ¿Ok? ¿De dónde sabemos de que tienen que ser 500 miligramos y no 1000 miligramos o 1.000.000 de miligramos? ¿Ok? Eh, Eso también es ensayo y error. Se toman grupos, bueno, siempre hay grupos de gente que está dispuesta a exponer su salud o exponerse de alguna forma por algún tipo de beneficio, ya sea económico o de otro tipo. Los conejillos de India pueden ser. Eh, y se hacen diferentes dosis. ¿Ok? Entonces, de un grupo de gente que tiene cierta dolencia, etcétera, se les puede dar
diferentes tipos de dosis a diferentes grupos y se va viendo cuál dosis funciona mejor. ¿Ok? Y la dosis que mejor funcione, esa dosis se considera como una dosis estándar. ¿Ya? Entonces, normalmente los remedios, los médicos siempre dicen, tómese esto cada 8 horas o tómese esto cada 12 horas o una vez al día, dependiendo con con la cantidad en miligramos de cada medicamento, etc. Porque se ha diseñado de esa manera por el método del ensayo y error. Pero eso no significa de que a todas y cada una de las personas le sirva exactamente esa dosis, ¿ya? Porque los medicamentos, como vamos a ver más adelante, van a ser moléculas que tienen un tiempo en el cuerpo, que no pueden permanecer para siempre, porque nuestro hígado las va a metabolizar y nuestro riñón las va a eliminar. Entonces, ¿por qué hay que tomar un antibiótico cada 8 horas? Porque más o menos en promedio es 8 horas lo que demora nuestro hígado en degradar esa cantidad de antibiótico. Pero nuestros hígados son diferentes. En algunas personas podría ser de que lo hagan más rápido, en otras personas más lento. Entonces, el resultado es que en realidad a cada individuo la dosis que se le asigna no es exactamente precisa. Es un promedio de una población, de un grupo. Pero uno podría no estar en el promedio, ¿ya? Y para cada medicamento hay enzimas diferentes en su hígado, de modo de que si tú puede ser que para un medicamento lo metabolices más rápido, otro medicamento lo puedes metabolizar más lento, ¿ok? ¿Qué más? No solamente tenemos el problema de que la dosis sea correcta para el tratamiento, ¿ya? Porque, por ejemplo, imaginemos es un antibiótico. Si un antibiótico necesita estar permanentemente en el cuerpo para combatir la infección, para eso sirve un antibiótico. Pero si tu cuerpo, en vez de metabolizarlo a las 8 horas, lo metaboliza a las 6 horas, hay 2 horas que no tienes antibiótico. ¿Ok? Entonces, ya tenemos de que para esa persona que metaboliza más rápido, debería darse una dosis más alta o una dosis más frecuente. ¿Ya? Y si una persona metaboliza el más lento, en vez de estar protegido 8 horas, podría durar el antibiótico 12 horas, 10 horas o más. ¿Ok? Ahora, el problema con los medicamentos es que no solamente hacen lo que uno quiere que hagan, no solamente sirven para controlar ciertos aspectos del metabolismo, sino que tienen efectos secundarios. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Si ustedes han tomado el trabajo de leer alguna de las hojitas que vienen en los remedios, vendrán que tiene una lista bastante extensa cada uno de posibles efectos secundarios. ¿Cómo descubrieron los efectos secundarios? Con los conejillos de Indias, ¿ya? Con los humanos que se prestaron para eso. Entonces, cuando una persona se presta para este tipo de ensayos, tiene que anotar todo lo que le pasa. Dolor de cabeza, si tiene sangrado, si tiene picazón, todo lo que aparece ahí, a algún humano le pasó y por eso se considera como un efecto secundario, algunos de los que hicieron las pruebas, ¿ya? Obviamente que si las dosis son más altas, los efectos secundarios pueden ser más graves. Entonces, es importante de que cuando se hace una aplicación de un medicamento, la dosis efectiva esté cerca del punto en donde sea eficiente para tratar lo que yo quiero tratar y a la vez no sea tan alta como para generar muchos efectos secundarios. Eso hace un buen medicamento. Pero cada individuo es diferente. Lo que para un individuo, la dosis que para un individuo podría ser perfecta, para otros puede ser muy poca. Y para otro puede ser que sea exagerada y le genere muchos trastornos. Entonces, los medicamentos que consumimos son medicamentos en general eh, diseñados para un promedio. Y aún así, muchos de esos ni siquiera alcanzan a un promedio adecuado en la población, ¿ya? Por ejemplo, hay algunos fármacos que son bastante imprecisos. Aquí hay algunos ejemplos, ¿ya? Fíjense acá. El Nexium, por ejemplo, para el dolor de corazón, muchos de estos ya no se utilizan, se han ido descartando por cosas más nuevas, pero son ejemplos, ¿ya? Para cada individuo en azul, los individuos en azul son individuos
a los cuales les ha funcionado bien. Y los en rojo son para los cuales no les ha funcionado bien. Y pueden ver de que en algunos casos el grupo de los que no les ha funcionado bien es más grande que los que sí les ha funcionado. ¿Ya? Estos son algunos ejemplos más exagerados. ¿Ya? Eh, en donde puede ser bastante complejo encontrarse con un panorama que una persona puede estar en un medicamento sin que le esté haciendo ningún tipo de efecto. ¿Ya? Sin que le esté mejorando lo que uno quiere mejorar, el asma, psoriasis, depresión, etcétera, todo lo que está ahí. Entonces, esto es un problema porque cada individuo tiene diferencias en la forma en que metaboliza los medicamentos. ¿Ya? Y también hay gente que tiene una toxicidad más alta de lo usual. ¿Ya? Aquí pueden ver un ejemplo, esta persona por exceso de... No por exceso, consumió una dosis normal para otros individuos, pero como es sensible, se generó una hiperreacción y por lo tanto no le sirve este medicamento para la persona. ¿Ya? Entonces, en base a ensayo y error, en base a reportes de los propios médicos en muchos casos, en base a diferentes estudios, se va haciendo el ajuste de dosis. ¿Ya? En base a las poblaciones también, porque las poblaciones, si bien en la actualidad están bastante mezcladas, aún así la base genética, por ejemplo, de los orientales, de los sudamericanos, de los europeos, en general es más o menos diferente. Por lo tanto, la dosis que se usa para algunos medicamentos en Sudamérica no es la misma dosis que se usa en Japón, no es la misma dosis que se utiliza en África o en Europa, porque las poblaciones también tienen bases genéticas diferentes y eso hace de que en promedio de cada subpoblación humana también existan diferencias. ¿Ya? Entonces, los fármacos en general van siendo producidos para promedios, para individuos en términos generales. Pero esto no es algo eficiente. ¿Ya? En el futuro lo que se quiere es que cada persona tenga una carta genética y a partir de la cual uno puede determinar y decir, para esta persona la dosis de medicamento es esta. Y determinar qué clase de medicamento, el tiempo de medicación, cada cuánto tiene que dársele, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se quiere buscar en lo que es el futuro de la farmacogenética. Eh, determinar, determinar que dentro del grupo de pacientes existen diferencias. ¿Ya? Existen diferencias, en este caso son metabólicas. ¿Ya? Por lo tanto, dentro de un grupo de pacientes, si yo les prescribo a todos todos los pacientes obviamente con el mismo diagnóstico, con el mismo tipo de problema, si yo les asigno acá a ese grupo de pacientes el mismo fármaco, la misma dosis, va a haber un grupo a los que va a ser el fármaco beneficioso, eh, pero igual les beneficia por una parte y les genera cierta toxicidad. A otro grupo va a ser peor, ¿ya? Porque no va a ser beneficioso, pero no va a ser tóxico, no le va a servir de nada. El grupo que peor le diría sería el grupo donde el medicamento no le sirve y por el contrario es tóxico para el individuo. ¿Ya? Y solamente nos serviría este medicamento para el grupo que tiene beneficios y los efectos secundarios sean mínimos. Esta es la situación ideal. ¿Ya? Uno esperaría de que los medicamentos funcionen así, de esta manera. Pero tenemos de todo esto en la población. Tenemos todos los casos. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que la farmacogenética se ve hacia el futuro como una área muy interesante de la medicina porque va a permitir determinar a qué pacientes no les sirven el fármaco. A estos tres grupos, a este grupo le podría servir el fármaco, a esto de acá, pero aún así, si es que se tiene una posibilidad de un fármaco diferente, preferible optar por otro fármaco. ¿Ya? Y a estos grupos no les sirve de nada, porque no les hace nada bueno el medicamento. ¿Ya? Por el contrario, a uno puede que no les haga nada, pero es como un placebo casi, y al otro sí les genera toxicidad. Entonces, la idea de la farmacogenética es estudiar y determinar las diferencias poblacionales, ¿ok? Las diferencias
qué tipos de individuos existen en la población y en base a eso determinar, esto imagínense es un trabajo inmenso porque para cada tipo de fármaco tiene que hacerse un estudio diferente. Pero hay cosas que son generales, hay cosas que son eh, que se han podido empezar a estudiar para determinar cuáles son los principales puntos que se tienen que estudiar para poder generar estas diferencias entre individuos. ¿Ya? El, el proceso de incorporación de un fármaco tiene varias etapas. ¿Ya? Primero tiene que ver con la absorción. Y la absorción va a tener que ver con todo lo que es la vía en la cual va a ser incorporada. ¿Ya? Va a ser diferente, por ejemplo, si uno toma una pastilla, así le ponen una inyección, ¿ya? Si se pone un parche. Hay diferentes formas en las cuales puede ingresar el fármaco al cuerpo. También cómo se distribuye. Puede ser de una distribución localizada, una crema, por ejemplo, ¿ya? O puede ser vía sanguínea, ¿ya? Va a ser sistémica, etc. Después tenemos que ver cómo es que el medicamento se metaboliza. Hay muchos compuestos que llegan inactivos a nuestro cuerpo y al pasar por el hígado se activan. Hay otros que llegan activos y al pasar por el hígado se inactivan o cambian su forma. Hay muchas formas en las cuales se pueden metabolizar los diferentes compuestos. Y finalmente, cómo se eliminan también, porque tampoco no podemos pretender de que algo permanezca permanentemente en el cuerpo funcionando. Generaría a fin de cuentas alguna anormalidad. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos dos áreas de, eh, de la farmacogenómica, que serían la farmacocinética y la farmacodinámica. ¿Ya? La farmacocinética estudia los procesos a los cuales un fármaco es sometido por su paso en el organismo. ¿Ya? Cómo se absorbe, cómo se distribuye, ¿ya? Cómo se excreta, etc. Y la farmacodinámica estudia el efecto bioquímico y cómo va a cambiar el fármaco la fisiología del cuerpo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos bloques grandes para poder estudiar la farmacocinética y farmacodinámica. Y aquí nos encontramos de que todo esto va a depender de una gran cantidad de elementos que tienen que ver directamente con los genes. ¿Ok? La, la absorción, el ingreso. Ya recuerdan ustedes de que el ingreso de casi cualquier cosa al cuerpo tiene que ver con transporte en la membrana. Y eso tendrá que ver con las características de la membrana, con transportadores de membrana, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos de que como son proteínas, como son genes, pueden tener diferencias. Todo lo que sea gen, todo lo que sea proteína, tendrá diferencias entre individuos. ¿Ya? Cómo se metaboliza, las enzimas que lo cambian, cómo lo distribuyen, si lo solubilizan, etcétera. Los receptores de los medicamentos, hay un montón de cosas genéticas que pueden condicionar la respuesta. ¿Ya? Entonces, existe una enorme cantidad de factores que van a condicionar cómo un individuo en particular responde a un medicamento, ¿ya? O a cada medicamento. La edad es un factor importante. ¿Okay? Con la edad, vamos cambiando la expresión de nuestros genes. Va cambiando el metabolismo de nuestras células, va cambiando la capacidad o velocidad a la cual funcionan los procesos. Por lo tanto, la edad es importante. La velocidad a la cual se metaboliza, por ejemplo, el alcohol a los 15 años no es la misma que a los 50 años. ¿Ya? Y para cualquier medicamento que se les ocurra, la edad también va a ser importante. ¿Ya? En algunos casos, por ejemplo, puede ser que haya compuestos que son tóxicos para un niño, pero no para un adulto, por una cuestión de madurez, porque hay épocas donde se van cambiando la actividad metabólica de ciertas células. ¿Ya? Entonces, la edad es una de las cosas que genera una respuesta diferencial. El sexo también. ¿Ya? Así como tenemos un montón de genes que están influidos por el sexo y que tienen que ver con características de metabolización,
También los medicamentos tienen que ver con eso. Muchas hormonas se producen o se generan por diferencias eh, que tienen que ver con el sexo. Muchas hormonas sexuales son lipídicas. Muchos medicamentos también tienen naturaleza lipídica y van a ser procesados por enzimas que tienen que ver con el procesamiento de hormonas sexuales. Entonces, también vamos a encontrarnos de que hay medicamentos que son metabolizados más rápido por un sexo que por el otro. ¿Ya? O que pueden tener más efectos secundarios en un sexo que en el otro. Eh, el peso también, porque también el peso también afecta el metabolismo, la cantidad de grasa corporal, etcétera. ¿Ya? La etnia, como les decía, las diferentes poblaciones tienen diferentes background genéticos, más semejantes unas que otras, y eso también va a condicionar diferencias. Si la persona está enferma, la, si una persona tiene anemia, la cantidad de energía en sus tejidos va a condicionar de que metabólicamente estén más deprimidos, con lo cual también probablemente la metabolización de un medicamento que tenga que ver con otra cosa también va a influir. ¿Ya? Por esa razón es que cuando el médico eh, tiene que tratar a una persona por cierta enfermedad, le pregunta si tiene alguna enfermedad preexistente, etcétera. ¿Ya? Cambios fisiológicos como embarazo, lactancia, etcétera. Eh, y hay otro más. Dentro de los intrínsecos, y es el que nos importa a nosotros porque es parte del curso que estamos estudiando, son los genes. ¿Ya? Eh, Además de edad, el sexo, etcétera, etcétera, los genes son elementos que condicionan esa respuesta diferencial. Son elementos importantísimos en muchos casos, ¿ya? Que nos van a decir de que lo que le sirve a un individuo puede no servirle a otro. Pequeñas diferencias en el genoma, pequeñas variantes poligénicas. ¿Ya? Dentro de los factores extrínsecos que ya no tienen que ver directamente con el individuo en sí, lo que es, tiene que ver con el estado nutricional. Una persona desnutrida o malnutrida tendrá una respuesta a medicamentos diferente. Eh, Se han dado casos de personas que simplemente por una malnutrición, su metabolismo o algunos compuestos, algunos medicamentos generan reacciones muy adversas. ¿Ya? Los hábitos de vida, el tipo de dieta que llevan, ¿ya? Si consumen algún tipo de droga recreativa, ¿ya? El ambiente en el que viven también va a influir en la respuesta, ¿ya? Y la participación de otros tipos de medicamentos, que a fin de cuentas son otras moléculas que pueden interactuar con las mismas enzimas con las cuales metabolizan a los medicamentos u otras. ¿Ya? Nosotros vamos a dejar un poquito estos factores enormes que interfieren. Seguramente en un curso de farmacología van a llevar ustedes más detalles acerca de cómo todo esto afecta la respuesta de un medicamento. Nosotros vamos a enfocar en la parte genética, ¿ya? Que es lo que nos interesa del curso. Y en la parte genética vamos a descubrir que los principales determinantes de un fenotipo son los SNPs. ¿Ya? Los SNPs son polimorfismos nucleares simples. Esas pequeñas diferencias que hay en los genes, que a pesar de que las hacen iguales, en términos generales y funcionan igual, no son tan exactamente igual. ¿Ya? ¿No tienen curso de farmacología? Pucha, qué pena. Pero en algún otro curso tendrán que ver alguna unidad de farmacología seguramente. Es importante para ustedes. Bueno, reclámenlo para que les pasen algo siquiera, ¿ya? En el futuro. Eh, para su carrera yo considero que igual es importante que lleven por lo menos una unidad general de farmacología. Debieran considerarlo como un opcional o alguna cosa así, ¿ya? Bien, vayamos a los genes. Los, eh, los individuos tenemos pequeñas diferencias, ¿ya?
como les he dicho varias veces en el transcurso de las clases, si tomamos las proteínas, de cualquier tipo de proteína que sea, obviamente el mismo tipo en 100 personas, va a haber pequeñas diferencias. Un aminoácido por otra, en una región que no es del sitio activo, pero que, pero que a fin de cuentas puede hacer que la actividad sea un poquito mejor o un poquito mayor. ¿Ya? Y en algunos casos, particularmente cuando tienen que ver con enzimas, eh, esas pequeñas diferencias pueden ser importantes para cosas muy puntuales. ¿Ya? Eso puede cambiar la expresión del gen, puede cambiar la actividad de la proteína, puede cambiar la forma en que se regula la proteína, puede cambiar la forma en que se pegan ciertas cosas a la proteína, ¿ya? Y le cambian su actividad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, como nosotros a lo largo del tiempo hemos ido acumulando y cada vez que tenemos descendencia hay mutaciones pequeñas, ¿ya? Esas pequeñas diferencias eh, estudiadas y analizadas han sido uno de los primeros blancos importantes de lo que es la farmacogenética, ¿no? En la actualidad existen bases de datos. Esto, esta, este número está un poco desactualizado, ya eso fue hace unos 4 años más o menos, este valor. De las bases de datos que estaban de polimorfismo nuclear simple, más de 7 millones de diferencias. En la actualidad siguen creciendo, se siguen colocando más eh, y se van asociando un montón de otras cosas en ese sentido. Aquí es donde han sido importantes los diferentes estudios de asociación, ¿ya? Eh, los estudios de asociación en donde si se encuentra un caso de una persona que algún medicamento le generó una reacción muy adversa, es importante estudiarla. Es importante determinar qué clase de alelo finalmente presenta ese individuo, porque eso puede servir para poder catalogar nuevos grupos de polimorfismos y si en el futuro aparecen otras personas con ese mismo polimorfismo, uno puede ya decir de antemano, este medicamento no le va a servir porque le va a generar una afección grave. Por eso es importante en el futuro tener la carta genética de cada individuo. ¿Ya? Bien, muchos de los SNPs tienen que ver con genes asociados directamente a lo que son la acción de fármacos. ¿Okay? Receptores de fármacos, enzimas que metabolizan los fármacos, transportadores de los fármacos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y en base a eso se ha ido generando eh, todo este conjunto de elementos. De hecho, en la actualidad ya existen compañías que son capaces de poder hacerte un perfil e indicarte si tiene sensibilidad o no a algún tipo de fármaco. ¿Ya? Y de esa forma puede uno, teniendo, por ejemplo, este tipo eh, de perfil, un médico de antemano podría decir, ya, a esta persona no se le puede dar tal medicamento, porque le va a generar algún tipo de problema, ¿ya? Y ese es el objetivo final que tiene la farmacogenética, determinar cuál sería, a qué pacientes les sirve el medicamento y a qué pacientes no les sirve el medicamento. Determinar cuál es la medicación más adecuada, ¿ya? Determinar si tiene que darse varias dosis pequeñas, una sola dosis al día, si tiene que determinarse asociado con otra cosa, si tiene que quitarse otro tipo de, no sé, de alimentación particular, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, Dentro del panorama global de sitios dentro del perfil metabólico para, eh, para estudio de la farmacogenética, hay algunos blancos que se han encontrado más prometedores que otros. ¿Ya? Eh, Dentro de los procesos generales, vamos a indicar acá, los principales blancos en la actualidad, porque si se ponen a pensar ustedes, volvamos al tema anterior, si se ponen a pensar ustedes, existen muchos sitios en donde uno puede generar una variación.
la forma de ser absorbido, la administración, la forma. Es diferente, por ejemplo, una cápsula de una pastilla, de un jarabe, es diferente la forma de absorberse, ¿ya? La dosis, si se da una dosis muy alta o dosis, el intervalo entre las dosis, etcétera. También hay los mecanismos de transporte. Si se genera un transporte más activo o un transporte más pasivo del medicamento. Y hay un montón de blancos posibles para estudiar, ¿ya? Eh, es una gran cantidad de sitios que pueden influir en cómo el medicamento va a tener el efecto sobre los individuos, ¿ya? Pero se ha empezado, por lo menos la mayor parte de los estudios que ya se han realizado, se han enfocado en estos 5 tipos de blancos principales, ¿ya? Entonces se han dejado un poco de lado algunas otras cosas y se han enfocado en sitios que según los investigadores les parecían que eran sitios más importantes o que tenían mayor efecto sobre cómo el medicamento mejoraba o no la reacción en un individuo, ¿ya? Y son, primero, y el que parece el más prometedor de todos, tiene que ver con las enzimas que metabolizan los fármacos, ¿ya? Vamos a hablar de cada uno de estos un poquito para indicar qué es lo que se ha hecho, algunos ejemplos de términos generales, ¿ya? Primero, las enzimas que metabolizan los fármacos. Y aquí tenemos que decir de que la mayor parte de estas enzimas son enzimas hepáticas, ¿ya? También se han estudiado las proteínas transportadoras de fármacos. Y obvio también es un blanco interesante, ¿ok? Eh, por ejemplo, ¿de qué serviría de que se prepare un medicamento que funcione en el cerebro si no hay una proteína correcta que lo movilice hacia el cerebro? ¿Ya? No serviría de nada, se pasaría por el cuerpo, se eliminaría, y si no va a llegar correctamente al cerebro, de nada sirve ese medicamento, ¿ya? Entonces, también es un blanco interesante las proteínas que transportan fármacos. Los receptores. Normalmente, algunos de los fármacos ingresan a la célula, tienen un efecto en el interior, alterando el metabolismo, activando enzimas, inactivándolas, etcétera. Y hay otros que tienen un efecto a nivel de membrana, en donde activan receptores o inactivan receptores y con eso generan también cambios metabólicos, ¿ya? Si un receptor tiene capacidad o no de reconocer un fármaco, también va a ser importante en la respuesta que tenga ese fármaco. Si un receptor hiperreacciona, ¿ok?, a un fármaco, tampoco va a ser muy útil porque generaría una alteración grave en el metabolismo probablemente. Entonces también es un blanco interesante, ¿ya? Y también se han hecho varios tipos de estudios de proteínas que tienen efecto indirecto, como por ejemplo las proteínas de transporte o algunas proteínas que pueden asociarse al fármaco, etcétera. Y el último blanco, que tiene que ver con lo que son cáncer, ¿ya? El desarrollo de biomarcadores. Esto tiene que ver esencialmente con que el cáncer es una de las enfermedades más comunes en el mundo, genera una gran cantidad de muertes al año, ¿ya? Y por lo tanto hay mucha investigación asociada y por lo tanto también aquí se ha desarrollado, se ha tomado como un blanco importante porque como cada cáncer tiene características diferentes, se ha tratado de buscar elementos que puedan servir como marcadores del tipo de cáncer. Entonces, si uno puede determinar qué clase de cáncer tiene un individuo, no me refiero a que sea de colon o de páncreas, sino, por ejemplo, de 100 personas que tienen cáncer de estómago. Esos 100 cánceres van a ser diferentes, pero algunos podrán ser más semejantes entre sí que otros, ¿ya? Entonces, si se pueden determinar marcadores que indiquen qué clase de subcáncer específico tienen un grupo de pacientes, podría uno determinar, a este grupo de pacientes le va a servir tal fármaco no, etcétera, ¿ya? Entonces también ha sido algo importante que desarrollar. Empecemos con la primera parte. Enzimas que metabolizan fármacos, ¿ya?
Eh, como les decía, la mayor parte de enzimas que metabolizan fármacos se encuentran en el hígado. Son pocos los que tienen reacciones en otra parte. Y las reacciones de metabolización de fármacos en el hígado tienen dos tipos de reacciones o de fases. ¿Ya? Las de fase 1, que se denominan sintéticas, y las de fase 2, que se denominan de conjugación. ¿Ya? En las primeras, lo que se hace es, como se indica ahí en el esquema, oxidación, reducción o hidrólisis del fármaco. ¿Ya? Eh, y los resultados van a ser diversos, los resultados van a ser variados. En algunos casos, el fármaco se oxida y al ser oxidado se activa. Otros fármacos serán oxidados, puede ser por la misma enzima o puede ser por una enzima diferente, pero el resultado no es activación, sino es inactivación. ¿Ok? Eh, o puede ser de que se hidrolice, de que se le corte un pedazo al fármaco, ¿ya? Se parta en dos fragmentos. Y uno de los fragmentos que queda puede ser de que quede activo, o puede ser que queden inactivos los dos, antes eran activos, o puede ser de que uno se vuelva tóxico, el otro no, o puede ser de que tenía antes de ser cortado una actividad y luego cambia a otra actividad. Como pueden entender acá, aquí tiene que hacerse estudio específico para cada fármaco. Y existen cientos de miles de fármacos. ¿Ya? Entonces, aquí es todo un mundo de información con respecto a cómo cada fármaco va siendo metabolizado. Porque hay fármacos que se oxidan y se activan, que se oxidan y se inactivan, que se oxidan y cambian su forma, que se oxidan y se vuelven tóxicos. Hay otros que se reducen y les pasa cualquier cosa de esas. Cada fármaco es diferente. ¿Ya? Ah, eso es para la primera parte. ¿Ya? Y para eso hay enzimas de diferente tipo. Hay enzimas de oxidación, montones de enzimas de oxidación, enzimas de reducción, enzimas de hidrólisis, etc. Las reacciones de la primera parte van a generar, en términos globales, eh, cambios de actividad. ¿Ya? Como les decía, hay medicamentos que los consumimos inactivos y recién cuando pasan por el hígado se van a activar. Y se activan y salen a la sangre y tienen su función, etc. Cuando pasan de nuevo por el hígado, pueden sufrir una reacción de segunda fase, de la fase de conjugación. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre acá? Bueno, lo que se muestra ahí. La conjugación, en términos generales, es pegarle algo a la molécula. ¿Qué es lo que le pegamos? Bueno, ahí dice acetilo, glucuronidación, ácido glucurónido, sulfato, metilo. Le pegamos algo a la molécula. Normalmente recuerden que la conjugación, estos procesos están asociados muchos al retículo liso del hígado y tienen que ver con mejorar la solubilidad de la molécula para que después sea eliminada. ¿Ya? La mayor parte de procesos de conjugación va a generar metabolitos sin actividad farmacológica. Es decir, en la parte 2, como mecanismo general, inactiva las moléculas. ¿Ya? Si en la primera parte se activaron, en la segunda parte se inactivan. Si ya se desactivaron en la primera parte, igual siguen inactivas en la segunda parte. ¿Ok? Hay una excepción, sí, que es interesante de mencionar, que tiene que ver con la morfina. ¿Ya? La morfina que consumen los individuos, que se consume como para el dolor, tiene que ser metabolizada. ¿Ya? Y tiene que ser conjugada. Y al conjugársela con ácido glucurónido, esta es la que tiene su función. ¿Ok? Esta es la que tiene función. Muchas veces la morfina, conforme se utiliza frecuentemente, pierde efecto porque bajan los niveles o se alteran los niveles de las enzimas que realizan la conjugación. ¿Ya? Ese es uno de los pocos casos conocidos en los cuales las reacciones de fase 2 activan la molécula. En el resto de casos, la fase 2 inactiva. ¿Ya? Y en la fase 1 es variada. A veces se activa, a veces se inactiva, etc. Entonces, aquí viene la diversidad. ¿Ya? Si tenemos un individuo que es promedio en su actividad,
Recuerden que aquí estamos hablando de enzimas, ¿ya? Para facilitar el trabajo, pensemos que son enzimas de oxidación. Entonces, esta persona es un metabolizador normal, tiene sus dos alelos funcionales, produce una cantidad de enzimas suficiente para que cuando el fármaco es incorporado, este fármaco, ya aquí vamos a ver, el fármaco es aquí, esta línea negra indica el efecto que tiene el fármaco, ¿ya? Si estamos en la parte amarilla, significa que esta cantidad de fármaco no ha hecho efecto. Si estamos en la parte verde, significa que el fármaco sí tiene un efecto terapéutico, es decir, sí le sirve a la persona como tratamiento. Y si llegamos a la parte roja, estamos haciendo de que ya el fármaco tenga, aparte del efecto terapéutico, efectos tóxicos, ¿ya? Entonces, podríamos tener una persona promedio, a la cual sí le sirve el medicamento tal cual viene estandarizado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta persona si medimos su actividad, de cuánto metabolito está activo? Porque recuerden, el metabolito ingresa al sistema, en el hígado se oxida, y al oxidarse se activa, y al activarse tiene su acción. Pero después, conforme sigue circulando en el sistema, ese metabolito, después de que se ha oxidado, ahora se conjuga. Y al conjugarse pierde su acción y va desapareciendo en el sistema, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el momento en que la persona tomó la dosis y se va a pasar por el hígado, se activa, ¿ok? Se va activando, va circulando en el cuerpo, tiene su acción y conforme sigue circulando, el hígado lo va conjugando y va desapareciendo. Ha pasado, no sé, 8 horas, pongámosle, y la persona tiene que tomar otra dosis porque ya se le acabó la dosis en el cuerpo. ¿Se entiende? Eso sería para una persona normal, promedio. Pero no todos tienen ese tipo de metabolismo, ¿ya? Pueden haber personas que tienen más copias de esos alelos. O podría ser de que no tengan más copias, sino que los promotores sufrieron variación y se expresan en más cantidad que lo usual. Como resultado tiene más enzima. O que la proteína tiene una pequeña variación que la hace más eficiente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurriría acá? La persona, en este caso estamos hablando de actividad de procesamiento del metabolito, ¿ya? Entonces, la persona lo transforma, pero rápidamente desaparece. Entonces, a esta persona no le alcanza a durar las 8 horas el medicamento en su cuerpo, porque antes de las 4 horas ya lo procesó, ya lo metabolizó. Entonces, está 4 horas sin efecto terapéutico, ¿ya? Sin efecto terapéutico. A esta persona que es un metabolizador ultra rápido, que hace desaparecer rápido el medicamento, hay que darle dosis más seguidas o dosis más altas, dependiendo ahí de cómo sea, sin llegar a este umbral. ¿Ok? Si tenemos un metabolizador intermedio que tiene actividad reducida, ¿ya? Imaginen de que tiene un alelo normal y un alelo que funciona menos eficientemente. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Eh, como, como se va a acumular, como se va a acumular metabolito sin que desaparezca, puede llegar a tener algo de toxicidad, ¿ya? Algo de toxicidad un pequeño periodo de tiempo, pero va desapareciendo. Pero cuando han pasado las 8 horas y tiene que tomarse la siguiente dosis, todavía tiene una cantidad alta del metabolito en su sistema. Y si le agregamos la otra dosis, va a subir más. Entonces, con cada dosis vamos a correr el riesgo de tener mayor cantidad de reacciones adversas. Si la persona es un metabolizador más lento todavía, con una sola dosis ya puede generar una reacción altamente adversa. ¿Okay? Entonces, aquí vemos de que en realidad, dependiendo de las características genéticas que presenta el individuo, dependiendo del número de copias, dependiendo de la cantidad de la expresión genética que tenga para cada gen, dependiendo del tipo de funcionamiento de la proteína producida, etcétera, sus respuestas metabólicas van a variar. ¿Okay? Y esa variación va a ser importante porque solamente en el caso del eficiente es que la persona va a tener un tratamiento adecuado y correcto. Esta persona no va a tener un tratamiento correcto porque la mitad del tiempo va a estar con una dosis que le va a estar funcionando y la otra mitad del tiempo no. Y estas personas corren el riesgo de tener toxicidad.
¿Ok? Entonces, esto es lo que la farmacogenética quiere determinar. Quiere poder evaluar cuáles son las enzimas, quiere determinar cuáles son los genes implicados y en base a eso hacer un perfil genético. De modo de que cuando uno llegue y lo atienda, esta persona es rápida, es lenta, y en base a eso sería una dosificación del medicamento mucho más coherente. ¿Ya? Se conocen una gran cantidad de genes involucrados en procesos de modificación eh, de medicamentos, ¿ya? Ahí pueden ver un listado, si quieren lo revisan con más calma en, en, el, en, el, en las diapositivas, ¿ya? Vamos a destacar acá a los citocromos, ¿ya? Los citocromos, que son un conjunto de, de proteínas, ¿ya? El citocromo P450 es una familia gigante de proteínas, de enzimas, que van a encargarse de estos procesos y han sido uno de los que son bastante estudiados. ¿Ya? En esta otra diapositiva pueden ver ustedes, si quieren pueden revisarla con más detalle y con calma, eh, cuáles son las moléculas involucradas. Por ejemplo, aquí pueden ver citocromos, ya algunas enzimas, otros tipos. Y cuáles son algunos de los medicamentos conocidos que se utilizan que son metabolizados por estos citocromos, ¿ya? Omeprazol, warfarina, ¿ya? Algunos antibióticos. Ahí pueden leerlo con más calma ustedes si quieren estas diapositivas para que vayan viendo cuáles son los genes que participan en el metabolismo o modificación de diferentes tipos de medicamentos. Vamos a dar algunos ejemplos de, de estos poliporfismos para que entiendan cómo funciona de manera general. ¿Ya? Eh, como les decía, destaquemos el sistema oxidativo microsomal. Eh, el citocromo P450 es una palabra que se utiliza para describir a una familia grande, enorme de proteínas. ¿Ya? Eh, son hemoproteínas porque tienen grupos hemo, ¿ya? Tienen un grupo hemo como el de la hemoglobina, con fierro, etcétera, y que participan en procesos de oxidación. Eh, están en el retículo, la mayoría en el retículo liso, algunas están en el rugoso, ¿ya? Y como pueden ver, hay una gran cantidad de elementos importantes. Se destacan, por ejemplo, el citocromo 2D6, ¿ya? El 1219 también son algunos de los importantes, pero son hartos genes identificados. ¿Ya? Aparte de estos genes que presenta, cada gen puede tener variación porque realizan splicing alternativo. ¿Ya? Entonces, la cantidad de isoenzimas que se conocen es realmente altísima. No solamente participan en el metabolismo de fármacos o cosas extrañas, sino que también participan en el metabolismo de cosas propias, como por ejemplo metabolismo de ácidos biliares y otros derivados de colesterol, la vitamina D que también es derivado de colesterol, todos los esteroides y varios otros tipos de lípidos. ¿Ya? Entonces tienen que ver, o sea, evolutivamente el desarrollo de los citocromos no ha sido para, eh, para, para poder metabolizar medicamentos. Eso ha sido una coincidencia nada más. ¿Ya? Ha sido para metabolizar gran cantidad de compuestos, muchos de ellos lipídicos. ¿Ya? No todos, pero muchos de ellos lipídicos. Dentro de los citocromos, de las subfamilias que son más interesantes, se ha encontrado de que estos citocromos, el 3A4, el 2D6, y estos de acá, el 12-9 y el 19, son bastante importantes en el proceso de eliminación de fármacos. ¿Ya? Como pueden ver ustedes, más del 60% de los fármacos son eliminados con este tipo de enzimas. ¿Ya? Y otras cosas ya eliminan el resto de las enzimas. ¿Cuáles son las cosas que se han descubierto hasta ahora? Por ejemplo, el citocromo 2D6 se ha encontrado que es altamente polimórfico. Es decir,
Se han encontrado, no me acuerdo cuánto van hasta la fecha, pero sé que son más de 150. Más de 150 variantes diferentes. ¿Ya? Eh, y además tengan en consideración de que cada uno de nosotros tiene dos genes para cada una de estas citocromo 2 de 6, con lo cual la combinación de copias te puede colocar en una categoría o en otra. Y también la combinación puede ser de que dos padres que son metabolizadores intermedios tengan un hijo metabolizador rápido, uno lento, por la combinación de los alelos. ¿Ya? Eh, lo que sí se ha encontrado es que la mayor parte de la población, en términos generales, pueden ver ustedes, la mayor parte de la población suelen estar en el rango intermedio. ¿Ya? Por eso es que gran parte de los medicamentos funcionan para un conjunto o grupo poblacional importante. Pero igual tenemos grupos eh, que no están dentro de ese margen. ¿Ya? Por lo cual es importante que se generen estudios para determinar cómo funcionan en cada uno. Eh, la, aquí se puede ver el porcentaje de metabolizadores rápidos para el citocromo 2 de 6 en diferentes partes del mundo. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, acá en Norteamérica, 4 a 5% son metabolizadores rápidos. ¿Ya? Por ejemplo, pueden ver acá en las zonas de Japón, menos del 1%. ¿Ya? En algunas zonas de África, como el 30% son metabolizadores rápidos. Entonces, esto de acá está indicando de que las dosificaciones de medicamentos que sean metabolizados por citocromo 2 de 6 deben ser diferentes en diferentes partes del mundo. ¿Ok? Porque aquí en África, en esta zona de Asia Menor incluso, tenemos porcentajes de población importantes que son metabolizadores rápidos y para los cuales las dosis normales no les van a servir. ¿Ya? En otras poblaciones puede ser menos cantidades, etcétera, pero esa manera va variando en cada población. ¿Ya? En Sudamérica no tenemos estudios por lo visto para este tipo de medicamentos. ¿Ya? Entonces, eh, como un ejemplo particular de un tipo de fármaco, en este caso la nortriptilina, ¿ya? Esto se utiliza, esto si no me equivoco es un antidepresivo, ¿ya? Eh, y también va a servir de manera diferente para diferentes individuos, ¿ok? La mayor parte de individuos están en el rango aquí de metabolizadores eficientes, pero algunos serán ultra rápidos y algunos serán metabolizadores lentos. Entonces, las dosis que se le tiene que dar a cada tipo de individuo tienen que ser diferentes. Fíjense acá, la dosis normal en una persona, o la dosis promedio para un metabolizador común promedio va entre 100 a 150 miligramos. Pero si es ultra rápido, tiene que ser el doble o hasta 5 veces más. ¿Ven? Y si la persona es metabolizador lento, la dosis tiene que ser la mitad o hasta la quinta parte de la dosis normal. ¿Ok? Entonces, para estas cosas es importante la farmacogenética. ¿Ya? Otros citocromos que también se han estudiado son el grupo de las 3A4. En este caso se han encontrado que tienen polimorfismos, pero no son tan marcados como en el caso del anterior. ¿Ya? Lo que sí se ha encontrado de este tipo de citocromo es que puede ser inducido. ¿Ya? ¿Qué significa que sea inducido? Que se expresa más. ¿Ya? ¿Y quién hace que se exprese? A veces otros medicamentos, a veces otros compuestos. ¿Ya? Por ejemplo, consideren esto. Ketoconazol con prednisona. ¿Ya? ¿Cuál es el sustrato? La benzodiazepinas. Eh, una persona que tome benzodiazepina, ¿ya? Que tome benzodiazepina, tiene necesariamente que cuidarse de estar tomando o prednisona o ketoconazol. Porque estos otros dos medicamentos inducen la enzima. O sea, regulan la enzima. El ketoconazol la inhibe y la prednisona la induce. ¿Okay? Por lo tanto,
si el médico va a recetarle benzodiazepina a una persona, a un individuo, tiene que preguntarle si está tomando alguna de estas cosas, si por alguna razón eh, eh, tiene que tomar algo de esto, ¿ya? Porque como estos inducen la enzima, van a cambiar la, la, la actividad de la benzodiazepina, ¿ya? Y las inducciones, como pueden ver ahí, son bastante grandes. Entonces, imagínense de que la persona consume ketoconazol y benzodiazepina. eh, el ketoconazol va a hacer de que la enzima metabolice muy rápido a este compuesto. Y al metabolizarse muy rápido, va a eliminarse del cuerpo muy rápidamente y no tendrá el efecto que se necesita. Por el contrario, si tenemos un inductor, o sea, este al revés, este es el inhibidor, este es el inductor. Este va el prednisona es el que si lo induce, elimina rápido. El inhibidor inhibirá la síntesis de la enzima, con lo cual si hay poca enzima, se va a ir acumulando y eso puede generar toxicidad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esto igual, por ejemplo, en otro caso de citocromos es similar, ¿ya? Eh, para este citocromo, una de las cosas interesantes es que el principal inductor que se le ha encontrado es la nicotina. Entonces, si la persona es fumadora, si la persona es fumadora, la enzima va a encontrarse inducida. Si el sujeto deja de fumar por orden médica y cumple eso, el sustrato va a cambiarse drásticamente, ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, si la persona es fumadora y se le receta paracetamol, por poner el ejemplo que está acá, ¿ya? Eh, mientras la persona fume, si mantiene fumando de manera frecuente todos los días, la enzima va a estar inducida. Entonces, la dosis que tiene que darse de paracetamol es alta, porque mucho va a estar siendo eliminado con rapidez. Pero si deja de fumar, va a bajar esta cantidad de enzima y con lo cual esto empezará a acumularse, ¿ya? Y siempre la relación en general es la siguiente. Si se metaboliza rápido, se elimina rápido del cuerpo y no tiene efecto. Si se metaboliza lento, se acumula y lo que se acumula genera toxicidad. Eso de manera general son las relaciones que tienen los citocromos con este metabolismo, ¿ya? Además de los citocromos, hay otro grupo de enzimas que también son importantes y que son las N-acetiltransferasas. Hay de tipo 1, 2, 3, etcétera, ¿ya? Pero estas suelen ser importantes porque también van a ser elementos que generan transferencia de grupos acetilo en la parte de glucoronidación. De igual forma, tenemos lo mismo que en el caso anterior. Tenemos personas que son metabolizadores rápidos, personas que son metabolizadores lentos, ¿ya? Y las poblaciones en el mundo tienen una distribución desigual. Fíjense, por ejemplo, acá, para el caso de las N-acetiltransferasas, ¿ya? Fíjense acá, en América, la cantidad de acetiladores rápidos es porcentualmente mayor que la cantidad de acetiladores lentos. Pero en Europa es mayor la cantidad de acetiladores lentos. Si un remedio que es metabolizado por este tipo de enzimas es probado en una población europea, probablemente no va a funcionar bien en América, porque tenemos diferencias en la velocidad de metabolización, ¿ya? Por esa razón es que cada grupo o sea, cada medicamento, además de ser testeado en un grupo general, debiera ser probado también en cada grupo poblacional especial, ¿ya? Eh, una de las segundas cosas que también se ha estudiado con respecto a eh, al, en la farmacogenética son las proteínas transportadoras de fármacos, ¿ya? Eh, estas proteínas van a determinar la velocidad a la cual se distribuye el fármaco, a qué órganos van a ir el fármaco, a qué órganos no, etcétera, ¿ya? Y tenemos diferentes tipos de formas de unión. La mayoría son proteínas plasmáticas que van a generar diversos tipos de interacciones. Eh, además, también tenemos que considerar de que pueden modificar la,
eh, si se unen al medicamento, su capacidad de flujo a través de algunas barreras, ¿ya? Como la barrera hematoencefálica o placentaria, etc. Como ejemplo, tenemos algunas proteínas plasmáticas, como la albúmina, que es una de las más abundantes en la sangre, ¿ya? En donde hay 4 formas en las cuales se pueden unir cosas, ¿ya? Y la albúmina transporta, eh, no solamente transporta medicamentos, la albúmina transporta un montón de cosas en sangre, transporta ácidos grasos, transporta de manera natural iones, ¿ya? Iones del agua, etcétera. Pero en este caso también hay medicamentos que son capaces de pegarse a la albúmina. Las alfa-glicoproteínas, las mismas lipoproteínas o globulinas también van a ser moléculas que van a facilitar el transporte de medicamentos, especialmente cuando los medicamentos son lipofílicos, cuando son de naturaleza lipídica más que de naturaleza soluble. Los receptores de fármacos también vienen a ser un grupo importante de moléculas que se están estudiando. Aquí hay una gran cantidad de estudios, pero son bastante puntuales, así que no he querido incidir en detalle. Pero obviamente eh, las diferencias en los receptores van a condicionar la respuesta fisiológica del individuo al fármaco, ¿ya? Eh, si el receptor tiene mucha afinidad por el fármaco, probablemente con una dosis menor va a ser suficiente. Pero si el receptor no tiene buena afinidad con el fármaco, vamos a necesitar mayor cantidad de fármaco para que pueda generarse, aquí es por cantidad, para poder reconocerse, ¿ya? Muchas enzimas y factores funcionan de manera similar. Eh, el otro efecto son proteínas con efecto indirecto. Eh, hay una gran cantidad de proteínas que no son parte de la ruta de metabolización del fármaco o que no son receptores, etcétera, pero sí generan alteraciones, ¿ya? Generan, generan cambios importantes en la respuesta. Eh, Algunas no están bien determinadas, pero ya se conocen, ¿ya? Hay, en algunos casos, por ejemplo, eh, algunos factores de coagulación, algunos factores de coagulación eh, interaccionan inespecíficamente con algunos tipos de anticonceptivos. Y eso puede predisponer a una mujer a padecer trombosis, ¿ya? En la mayoría de casos se ha encontrado que no es grave, pero pero si el alelo del factor de coagulación tiene ciertas características, podría generar una trombosis más severa que puede terminar en un derrame cerebral o algo parecido, ¿ya? Entonces, también es importante en ese sentido eh, el estudio de estas interacciones inespecíficas entre medicamentos y proteínas que no están en la ruta de metabolización, ni de movilización, ni de eliminación del fármaco, pero que por alguna razón se conectan y también tienen efecto. El estudio de marcadores el estudio de marcadores eh, también es un campo bastante grande, ¿ya? En donde hay medicamentos, hay drogas que son capaces de poder interactuar directamente con ciertas proteínas que son específicas de ciertos eventos fisiológicos, ¿ya? Particularmente aquí lo que se está buscando es qué clase de proteínas produce ciertos tipos de células tumorales para que un medicamento directamente pueda interactuar con esas proteínas y determinar de esa forma la clase de tumoración, la clase de célula patogénica que se tiene para poder con otro, o puede ser el mismo medicamento modificado, poder generar un tratamiento, ¿ya? En términos generales, en términos generales, tenemos de que eh, el uso de un medicamento en términos comunes y globales, tiene un riesgo, ¿ya? Eh, por eso todos los medicamentos dicen dejar fuera del alcance de los niños, no automedicarse, etcétera, etcétera,
Porque todo medicamento es una molécula que va a generar un efecto en el individuo. Por lo tanto, el consumir un medicamento tiene un riesgo, ¿ya? Eh, la reacción fatal frente a un fármaco está en el orden de 1 a 1000, a 1 a 500.000, una cosa así, ¿ya? Eh, es variable para cada tipo de medicamento. Hay algunos medicamentos que pueden ser más peligrosos que otros, pero aún así, todos, al consumir un fármaco nuevo, tenemos un riesgo de que nos genere efectos adversos. La idea de la farmacogenética es hacer que ese riesgo sea mucho menor. Al conocer, al conocer los diferentes tipos de, eh, de elementos genéticos, de enzimas, de capacidades metabólicas de cada individuo, uno puede hacer de antemano la determinación de que ciertos medicamentos no deberían ser consumidos por ciertos tipos de individuos con tales perfiles genéticos, y de esa manera los riesgos de poder de ocasionar una muerte entre cada tantos millones de habitantes sea cada vez menor. Ese es el objetivo, y bueno, en donde se está aplicando ya en algunos lugares la farmacogenética, se ha encontrado que está funcionando bien. El problema, como todo en el mundo, es que la medicina personalizada basada en la farmacogenética es costosa, ¿ya? Y ese es uno de los principales problemas que se tiene en la actualidad. Pero en la actualidad ya existen, ya sirven, ya se hacen el genotipado de polimorfismos de una forma rápida y segura, ¿ya? En la actualidad existen compañías que son capaces de tomar tu genoma y leerlo y determinar para cientos de enzimas qué características presentan tu estado metabólico, ¿ya? Así como existen chips para determinar si tú tienes algunas mutaciones que te pueden condicionar una enfermedad, etcétera, también existen chips para determinar cuál es tu perfil metabólico a diferentes tipos de medicamentos, ¿ya? Esto es genial, esto es fabuloso, porque te puede permitir eh, determinar de antemano cuál va a ser tu respuesta a determinados tipos de medicamentos, y en base a eso ajustar a una dosificación mucho más precisa. ¿Okay? Eh, por ahora, lo que uno tiene que considerar es lo siguiente, que querramos o no, normalmente el tratamiento médico actual, si ustedes van a cualquier médico, fíjense, va a ser así, es que se usan medicamentos que en general le sirven a la población, ¿ya? Pero el médico normalmente te dice, tiene este problema, bueno, este medicamento sirve en general, pero si no le sirve, si no cambia, si no tiene reacción, en un par de semanas le podemos cambiar a otro. Y eso hacen los médicos. En la mayor parte de los casos puede que sirva el medicamento, pero en algunos casos no sirve. Y a las 2 o 3 semanas o al mes, uno tiene que cambiar a otro medicamento o cambiar la dosis. ¿Y qué es lo que se hace? Ensayo y error, ir probando. La gracia que tiene la farmacogenética es que con el perfil me va a decir, este grupo de medicamentos a usted no le sirve, de este otro le sirven, y vamos a ver, y la dosis que le sirve es esta. Y probablemente tenga razón, tal vez todavía quede algo de ensayo y error, ¿ok? Pero la gracia de la farmacogenética es que te puede evitar pérdidas de tiempo, pérdida de dinero, pérdida de, de, de consulta, haciendo mucho más predecible el efecto del medicamento sobre el individuo, ¿ya? Entonces, en la práctica médica, que es lo que más tiene como objetivo la farmacogenética, es predecir la respuesta, ¿ok? Racionalizarla en base a la evidencia y en base a la información genética de cada uno de los individuos, ¿ok? Desde el punto de vista de la economía también tiene ventajas, ya que se estaría disminuyendo el gasto farmacéutico en términos generales, ¿ya? De hospitalizaciones por efectos adversos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eh, tiene muchas dificultades, ¿ya? Tiene muchas dificultades. El hecho de que, por ejemplo,
tenga un costo importante a determinar el perfil genético de los individuos. Es importante el estudio que se haga, porque si bien ya existen algunos marcadores, existen algunas genes y estudios que se hacen, faltan muchos miles de otros tipos de genes por estudiar, ¿no? Eh, y, 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 en general el valor predictivo que tiene la farmacogenética se ve mermado por el costo que implica generar toda la información. Pero teniendo la información, todo se hace más sencillo, más eficiente, etc. Recuerden que además de toda esta parte genética, también se debe considerar toda la parte ambiental. La edad, el sexo, el peso, los hábitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero la idea es de que en el futuro se pueda tener cada individuo pueda tener un perfil que le permita poder racionalizar eh, de manera específica y personalizada el mejor medicamento para la dolencia de cada individuo. ¿Ya? Bien,